Speaker Steve Jobs. Gracias. Estoy honrado de estar con ustedes en la ceremonia de graduación de una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, nunca me gradué de la universidad. Esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo, no gran cosa, solo 3 historias. La primera historia es sobre conectar los puntos. Me retiré de la Universidad Reed después de los primeros 6 meses, pero continué asistiendo de manera informal durante unos 18 meses antes de abandonarla definitivamente. La historia comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven universitaria soltera y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que yo debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba preparado para que, apenas naciera, fuera adoptado, excepto que, cuando aparecí, ellos decidieron en el último momento que querían una niña. Entonces mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche. Les preguntaron, «Tenemos un bebé varón, ¿lo quieren?» Y ellos dijeron, «Por supuesto». Mi madre biológica descubrió que mi madre adoptiva nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca había terminado la enseñanza media. Entonces se negó a firmar los papeles definitivos de adopción. Solo cambió de opinión unos meses después, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años después fui a la universidad. Pero ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford. Todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora fueron destinados a pagar mi matrícula. Después de 6 meses, no podía encontrar sentido a aquello. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Y tampoco sabía cómo la universidad me ayudaría a descubrirlo. Y ahí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado, así que decidí abandonar la universidad y confiar en que todo saldría bien. En ese momento fue aterrador, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban. No todo fue romántico. No tenía dormitorio. Dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola para conseguir los 5 centavos del depósito y caminaba más de 10 kilómetros todos los domingos por la noche para conseguir una comida en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho de lo que descubrí siguiendo mi curiosidad y mi intuición terminó siendo invaluable más adelante. La Universidad Reed ofrecía la mejor formación en caligrafía de todo el país. En el campus, los carteles, las etiquetas y hasta los nombres en los casilleros estaban escritos con una caligrafía hermosa. Como ya no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender cómo hacerlo. Aprendí sobre los tipos de letras serif y sans serif. Aprendí sobre la variación del espacio entre diferentes combinaciones de letras. Aprendí qué era lo que hacía que una gran tipografía fuera realmente grandiosa. Era algo hermoso, histórico, artísticamente sutil, de una manera que la ciencia jamás logra capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de eso parecía tener una aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera Macintosh, todo volvió a mí. Y lo incorporamos completamente en la Mac. Fue la primera computadora con una tipografía verdaderamente bella. Si nunca hubiera asistido a aquella clase de caligrafía, Mac jamás habría tenido múltiples tipos de letra ni fuentes proporcionalmente espaciadas. Y como Windows simplemente copió a Mac, probablemente ninguna computadora personal las tendría. Si nunca hubiera abandonado la universidad, jamás habría asistido a aquella clase de caligrafía. Y las computadoras personales podrían no tener la maravillosa tipografía que tienen, por supuesto. Era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. 10 años después,
Todo era increíblemente claro. No pueden conectar mirando hacia el futuro. Solo pueden hacerlo mirando hacia atrás. Por eso tienen que confiar en que esos puntos se conectarán en el futuro. Tienen que confiar en su intuición, en el destino, en la vida, en el karma, en lo que sea, porque los puntos se unirán en el camino. Les dará la confianza para seguir su corazón, incluso cuando los lleve fuera del camino conocido. Y eso marcará la diferencia. Mi segunda historia es sobre amar y perder. Tuve suerte. Descubrí lo que amaba hacer muy temprano en mi vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos muy duro y en 10 años Apple pasó de ser dos jóvenes en un garaje a una compañía de más de 4,000 empleados y $2,000 millones. Un año antes habíamos lanzado Macintosh y yo acababa de cumplir 30 años. Me despidieron. ¿Cómo pueden despedirte de una empresa que tú mismo fundaste? Bueno, a medida que Apple crecía, contratamos a alguien talentoso para dirigir la compañía conmigo. Durante el primer año, las cosas funcionaron bien. Pero después, nuestras visiones comenzaron a separarse y finalmente tuvimos desacuerdos importantes. Así que, a los 30 años, quedé fuera. Aquello que había sido el centro de toda mi vida desapareció y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante varios meses. Sentía que había decepcionado a la generación de emprendedores, como si hubiera dejado caer la antorcha justo cuando me la estaban entregando. Me reuní con David Packard y Bob Noyce e intenté disculparme por haberlo arruinado todo. Fue un fracaso absoluto. Pensé en abandonar Silicon Valley, pero lentamente empecé a darme cuenta de algo. Todavía amaba lo que hacía. Lo que había ocurrido en Apple no había cambiado eso. Había sido rechazado, pero seguía enamorado de mi trabajo. Así que decidí empezar de nuevo. En ese momento no lo comprendía, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. La pesadez del éxito fue reemplazada por la ligereza de volver a ser principiante. Menos seguro de todo. Eso me liberó y me permitió entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, fue una empresa llamada Next, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una mujer increíble, que más tarde se convertiría en mi esposa. Pixar llegó a crear la primera película animada de la historia, Toy Story, y hoy es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un giro extraordinario, Apple compró Next. Yo regresé a Apple. Y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del renacimiento actual de Apple. Lauren y yo construimos una familia maravillosa juntos. Nada de esto habría ocurrido si no me hubieran despedido de Apple. Fue una medicina amarga, pero supongo que la necesitaba. A veces la vida te golpea con dureza. No pierdan la fe. Sé que lo que me permitió seguir adelante fue que amaba lo que hacía. Encuentren aquello que aman. Y eso sirve para el trabajo y para el amor. Su trabajo ocupará una gran parte de sus vidas. Y la única forma de sentirse satisfechos es hacer un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hacen. Si todavía no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Igual que ocurre con el amor, lo sabrán cuando lo encuentren. Como toda gran relación, mejora con los años. Así que sigan buscando, no se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una frase que decía: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Esa frase dejó una huella profunda en mí. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo cada mañana y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Cada vez que la respuesta ha sido no durante varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta importante que he encontrado para tomar las mejores decisiones en mi vida. Porque casi todo, las expectativas externas, el orgullo, el miedo al ridículo, el miedo al fracaso, todo eso desaparece frente a la muerte. Y solo queda lo importante. Recordar que van a morir
Es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder. Ya están desnudos. No hay ninguna razón para no seguir a su corazón. Hace cerca de un año, me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía qué era el páncreas. Los médicos me dijeron que era un tipo de cáncer incurable y que probablemente no viviría más de 3 a 6 meses. Mi doctor me aconsejó irme a casa y poner mis asuntos en orden, que es una manera de decir, prepárate para morir. Significa decirles a tus hijos aquello que pensabas contarles en los próximos 10 años, en unos pocos meses. Significa asegurarte de que todo quede organizado para que sea más fácil para tu familia. Significa despedirte. Viví con ese diagnóstico durante todo el día. Más tarde esa noche, me hicieron una biopsia. Introdujeron un endoscopio por mi garganta, hasta el estómago y los intestinos. Pincharon mi páncreas con una aguja y extrajeron células del tumor. Yo estaba sedado. Mi esposa, que estaba allí, me contó que cuando los médicos observaron las células en el microscopio, comenzaron a llorar. Descubrieron que era una forma muy rara de cáncer, que podía curarse con cirugía. Me operaron y afortunadamente, ahora estoy bien. Eso fue lo más cerca que he estado de la muerte. Y espero que siga siendo lo más cerca durante muchas décadas más. Habiendo vivido esa experiencia, ahora puedo decirles esto con más certeza. Nadie quiere morir. Ni siquiera las personas que quieren ir al cielo quieren morir. Y aún así, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así debe ser. Porque la muerte es la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes. Pero algún día, no muy lejano, ustedes también se convertirán en lo viejo y serán reemplazados. Lamento ser tan dramático, pero es verdad. Su tiempo es limitado. Así que no lo desperdicien viviendo la vida de otra persona. No queden atrapados en dogmas, que significan vivir según los resultados del pensamiento de otros. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su propia voz interior. Y lo más importante, sigan su corazón y su intuición. De alguna manera, ellos ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, existía una publicación extraordinaria llamada The Whole Earth Catalog. Era una de las Biblias de mi generación, creada por un hombre llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y él le dio vida con un toque poético. Esto ocurrió a finales de los años 60, antes de las computadoras personales y de la autoedición. Todo se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era algo así como Google, pero en formato impreso, 35 años antes de que Google existiera, y estaba llena de herramientas útiles y grandes ideas. Stewart y su equipo publicaron varias ediciones de The Whole Earth Catalog, y cuando había cumplido su propósito, publicaron la última edición, a mediados de los años 70, y yo tenía la edad que ustedes tienen ahora. En la contraportada de aquella última edición aparecía la fotografía de una carretera rural al amanecer. Era el tipo de camino en el que harían autostop si fueran aventureros. En la imagen aparecían estas palabras: manténganse hambrientos, manténganse alocados. Ese fue su mensaje de despedida. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Siempre he deseado eso para mí. Y ahora, mientras ustedes se gradúan para comenzar una nueva etapa, deseo eso también para ustedes. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Muchas gracias a todos.